Buenas noches, estaba contestando la segunda y se nos acabó el tiempo. Creo que estamos reconectando todos. Sí, sí. Entonces, no sé si respondo ahora o espero un minuto hasta que todos regresen. Esa pregunta es muy importante. Somos Sí, como 12, habemos 6 ahorita. sí, excelente. No podemos decir que el Santo Pontífice en Roma tenía ejército. ¿Por qué? Porque tener ejército significa que el Vaticano tiene un ejército permanente donde hay militares y hay rangos, y me entiende, y el jefe es el Santo Pontífice en Roma. Esto es tener ejército, pero lo que podemos decir que eso eran ejércitos temporales, porque formados en Europa, enviados al Medio Oriente o a España o al este de Europa para hacer una tarea y regresar. Y cuando regresaron los cruzados, los caballeros, cuando regresaron, no regresaron con armas, dejaron sus armas y cada uno regresó a su trabajo. Es algo muy importante entender esto. Así que no, la respuesta directa a la segunda pregunta es no. No podemos considerar que las expediciones o los caballeros o los militares de Europa eran el ejército del Santo Pontífice en Roma. No, no se puede considerarlo así porque no era, primero no era permanente. Segundo, ellos hicieron una misión en el país donde se fueron enviados y cuando regresaron dejaron totalmente su arma y regresaron a sus trabajos. No Por sé si, norma, por lo menos en las películas que uno ve, hay de todo, hay partes ciertas y partes obviamente no tan ciertas, pero por norma y la imagen que se da es que como que había un doble discurso, por decirlo así, en las cruzadas, que era por el tema católico, pero que también eran muy abusivos y que en nombre de Dios y le iban metiendo el cuchillo a todo mundo. Entonces, pregunto, ahora que usted dijo que había unas que estaban autorizadas por la iglesia, pero otros grupos no tenían la bendición. ¿Algo de eso tiene que ver o no? claro, claro, porque lamentablemente las cruzadas son ocho, las cruzadas legales enviados por el Vaticano son ocho, no más, es decir, ocho ejércitos. Algunas veces el ejército viene de un solo país, como el caso de la Tercera Cruzada de Francia, o de mezcla de muchos países como de Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, ¿me entiende? Y de allí se envía la cruzada. Pero hay otros europeos, hay otros reyes en Europa que decidieron, así, ellos así, le ocurrió al rey que él va a invadir a un país en el Medio Oriente. El Santo Pontífice no es responsable de eso. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre una expedición militar enviada por el Santo Pontífice en Roma y una expedición militar enviada por un rey? La mayor diferencia es la sumisión a la moralidad, porque el Papa en Roma, para enviar una expedición militar, tenía que estudiar los ejércitos que le van a enviar, tenía que reunirse con los príncipes que van a ir, tenía que reunirse con los caballeros, por lo menos con los líderes de los caballeros que vienen desde Inglaterra, Alemania, Francia, Italia. Él tiene que hablar con ellos. ¿Por qué estamos aquí y por qué le voy a enviar allá? ¿Y cuándo van a regresar? ¿Y qué tienen que hacer? ¿Y cuál es la misión?
Pero cuando un rey le ocurre enviar una expedición militar al Medio Oriente es otra cosa. Él, él va a- él va por otra cosa, pues. Él va para invadir, para robar, para hacer cosas que no son. Pero las cruzadas legales enviados por el Santo Pontífice eran 8 cruzadas y la meta principal para estas cruzadas era proteger a los cristianos del Medio Oriente y recuperar a Jerusalén. Y recuperar también, porque Jerusalén tiene los lugares sagrados para los cristianos. Con respecto a las películas, es que hay guerra en general, hay guerra en Estados Unidos. Ahora, hay guerra. Comenzó en el siglo XVIII y todavía está vigente esta guerra. Guerra en Estados Unidos y en Europa contra el catolicismo. Ellos ahora le llaman a sí mismos como intelectuales, los intelectuales europeos. Ellos llaman a sí mismos así, intelectuales europeos. Ellos odian a cualquier cosa que pertenece a la Iglesia Católica, siquiera la historia de la Iglesia Católica. Y eso va a costarlos mucho y están ahora pagando parte del precio, porque ahora Europa tiene muchos problemas por alejarse de la Iglesia Católica y por alejarse del cristianismo en general. Así que no tenemos que creer mucho en las películas de Hollywood, porque estas películas tienen algo contra la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no es bienvenida en Hollywood. Así que tenemos que tener cuidado cuando vemos un video o una película, porque algunas veces el mensaje es un mensaje contra la Iglesia Católica. Por ejemplo, Kingdom of Heaven o el reino el reino de los cielos, creo. Se llamaba Kingdom of Heaven, esta película, ¿ya? Hace que Saladin, que es el líder musulmán, como un ángel, y que el sacerdote que acompañaba a la expedición militar de los cristianos era un cobarde, era una persona mala, ¿me entiende? Así que algunas veces las películas eh, dan malas experiencias y dan mensajes que no son correctos a la gente. Ese es el problema principal. Lo ideal para entender la historia es leer. Y yo como cristiano del Medio Oriente, porque yo siempre lo digo en todos lados donde estoy, gracias a las cruzadas, todavía hay iglesias en el Medio Oriente. Si no fue por las cruzadas, no habrá ni un cristiano ni una iglesia en todo el Medio Oriente. Los musulmanes hasta ahora tienen miedo de las cruzadas. Y esas cruzadas que intimidaron a los cristianos obligaron a los musulmanes, intimidaron a los musulmanes y obligaron a los musulmanes a dejarnos vivir en paz y dejar nuestras iglesias, porque en esa época ellos comenzaron a convertir las iglesias en mezquitas. Muchas iglesias se convirtieron en mezquitas. Y hasta ahora en Turquía, parece chiste, hay una iglesia que se llama Ana Sofía. El presidente de Turquía convirtió a este mezquita, a esta iglesia, a una mezquita. Y llamó a la mezquita también la mezquita de Ana Sofía. Los dibujos en el techo de la iglesia, ahora mezquita, dibujos de la Santa Virgen María y del Niño Jesús. Parece chiste, ¿no? Que los musulmanes en el piso están haciendo sus oraciones y arriba en el techo, porque ellos no pueden
destruir al techo, porque es patrimonio. Así que los musulmanes son así, son bárbaros, quieren convertir todas las iglesias del Medio Oriente a mezquitas, quieren eliminar al cristianismo. Esa gente no sabe convivir, es lo que puedo confirmar. Esa gente no sabe convivir con nadie. Ellos ven a todo el mundo desde su punto de vista, que ellos son musulmanes y quieren que todo el mundo sea como ellos. Y hemos visto hace unos años lo que pasó con el Estado Islámico, que se llama Daesh, ISIS, el Estado Islámico en Irak y Siria. Este Estado Islámico y los actos del Estado Islámico, el terrorismo que hizo el Estado Islámico, es un ejemplo de lo que pasó en la época de Mahoma, en la época de los guerrilleros de Mahoma que invadieron a los países vecinos y cómo aterrorizaron, hicieron terror a los cristianos en estos países. Así que voy a regresar al punto más importante. Gracias a las cruzadas, todavía hay iglesias en el Medio Oriente. Hermana Patti, por favor, silencia el micrófono, que hay una interferencia. Gracias. Hermano, me quedé preocupado cuando usted dijo que a los musulmanes les enseñan que tienen que recuperar España. Ellos tienen este sueño y Increíble. enseñan a los niños para que garantizan que las siguientes generaciones de los musulmanes, y cuando crecen, todavía tienen el mismo sueño y nunca van a olvidar que los españoles les echaron fuera. Nunca, ¿Y nunca cómo van a ellos hacían olvidar eso. en esos años, cómo ellos hacían las invasiones? A punta de palo, de piedra, porque caramba, ni Alejandro Magno pudo llegar a tanto. ¿Cómo ellos invadían? ¿Cómo era? ¿O mataban, asesinaban? ¿Cómo era la ¿Cómo forma de invadieron ellos a de... España? Y las demás países, pues, porque veo en el mapa que usted mostró que media Europa ellos lo habían ocupado, por lo menos la parte oriental, pues, ¿no? Sí, ¿Cómo era la forma que los invadían? eh, la- la- sí, te entiendo. Eh, ellos son guerrilleros y los otros países eran países civilizados y tienen ejército, pero ejército sistemático, como dice, ¿ya? Cuando unos guerrilleros, cuando unas guerrillas atacan a un ejército de muchos lados, el ejército no sabe combatir así, ¿me entiendes? ¿Por qué ganan los guerrillas? Porque ellos no son pesados, son muy ligeros, ¿no? Al contrario de un ejército sistemático. Para mover un ejército es muy difícil, pero ellos eran guerrilleros. Así invadieron a España. ¿Qué hicieron para invadir a España? Enviar guerrilleros para robar y hacer matanzas y regresar otra vez a Marruecos, porque el punto de la partida era Marruecos. Así que los guerrilleros musulmanes salían de Marruecos para atacar a las ciudades al sur de España, hacer matanzas, robar y regresar. Cuando hicieron esto, 100 veces, 200 veces, 300 veces, así que eh, tuvieron como confianza que ahora sí podemos invadir a todo España, porque también España era dividida. Ellos aprovecharon de la división política en España y invadieron a España en plena invasión, en plena división política. Y esa gente depende como ellos dependen mucho de la cantidad. Ellos nunca atacan con un ejército de pequeña cantidad. Ellos atacan con
100.000 guerrilleros y atacan a una ciudad pequeña con 100.000 guerrilleros. Así que es muy fácil que la sociedad caiga, la ciudad Nada, no caiga dejan nada, en sus claro. manos. No dejan nada, piedra sobre piedra no queda. Sí, y siempre usaban la teoría de como la tierra quemada. Entran a la ciudad, hacer matanza, robar, quemar y dejar la ciudad. Con ese sistema de la tierra quemada, pudieron los musulmanes invadir a todos los países, a España, al este de Europa, al norte de África, a Egipto, a Siria, a todos los países, a Grecia, hasta intentaron a invadir a Roma, intentaron a invadir a Italia. Pero en esa época el ejército francés y el ejército alemán salvó a Italia porque defendieron a Italia. Y hace 300 años, el Imperio Otomano, hace 300 años no es mucho tiempo en la historia, exactamente en el año 1700. Los otomanes, los turcos musulmanes, invadieron a Alemania. Los alemanes nunca van a olvidar esto, porque los musulmanes eran a las puertas de Berlín. Intentaron invadir a Alemania y fue un milagro que los alemanes lograron defender a su país. Así que, como yo te digo, por ejemplo, este ejército otomano que atacó a Alemania era 3 millones de guerrilleros. 3 millones. Y atacan a un país de 10 millones, algo así. Y la mayoría de estos 10 millones son civiles. ¿Me entiende? Así que, y para ellos es que el musulmán, el Corán dice al musulmán, si tú eh, caes en una guerra contra los infieles que son todos los cristianos, judíos, todo lo que no es musulmán, para ellos es infidel. Bueno, el Corán es el libro sagrado para los musulmanes. El Corán dice al musulmán, si tú caes, si tú mueres en una guerra, tú vas directamente al cielo y vas a tener 72 mujeres y un palacio, ¿ya? Sí, literalmente así en el Corán. Y 72 mujeres y un palacio y algunas cosas más. Ellos piensan así. Parece chiste, pero es realidad. Ellos piensan así, el musulmán piensa así. Piensa que él cuando ataca, cuando mata al cristiano, es algo bueno. Aún así, si el Por una vez. cristiano logró a matar al musulmán, el musulmán piensa que él va al cielo para encontrar a Dios dándole mujeres, dándole palacios, literalmente así en el Corán. Así es algo horrible. Esta religión es un chiste en general, pero es otro tema, es otro tema. Pero es tema relacionado, pues. Claro, claro. Algunos hermanos protestantes nos critican diciendo cómo el Papa pudo haber mandado a matar gente. Por eso muchos católicos no avisados, no estudiados, les da vergüenza hablar de las cruzadas, ¿sí? O sea, prefieren obviarlo, no hacer como que no existió por eso, porque dicen, ¿cómo el Papa va a bendecir un ejército que vaya a matar a los pobres musulmanes? Entonces, no se ubican ni en el tiempo ni en la distancia. Hay que haber estado en esa época para entender la situación, ¿no? Y también de la defensa, porque esto es defensa de la Es que fe tenemos que también, sino defendernos, que tenemos que defendernos. Eh, a ver, a Jesús no le conviene que nosotros eh, morimos así nomás.
y que los musulmanes toman nuestra tierra y toman nuestras iglesias para convertirla en mezquitas. Eso no le conviene a Jesús. Yeah. Jesús, cuando hablaba por ejemplo, de ¿cómo se llama? El sermón de la montaña. En el sermón de la montaña, Jesús hablaba sobre el vecino, no hablaba sobre una persona que viene a matarme. Cuando una persona me ataca a matarme, yo tengo que defenderme como hombre. Y es lo que hizo el Santo Papa Urbano II cuando envió la primera cruzada. Él defendió la cristiandad y los cristianos del Medio Oriente y las iglesias y defendió a Jerusalén como hombre. Hombre que entiende los mandamientos de Moisés y los mandamientos de Jesucristo. El hermano Juan Zorrilla, por favor, creo que tiene una pregunta. Adelante. Sí, gracias. Buenas noches. Dos Buenas noches. cositas. ¿Hay algún libro en PDF para profundizar sobre las cruzadas? Esa es la primera, para que nos compartan. Y segunda, sobre la conquista de España. ¿Alguna vez alguien que conoce esta situación me indicó que la conquista de España por parte de los musulmanes podría ser porque los españoles, por ejemplo, ya no quieren tener hijos? Uno máximo. Y los musulmanes que llegan se casan con las españolas y ellos sí tienen muchos hijos. Entonces, de esa manera podría ser la conquista de España. En algún momento desaparecerá el cristianismo y será pues, se cumplirá el sueño de los musulmanes. No sé si la persona que me conversó eso estaba en lo cierto. Tal vez el hermano Amado eh, pueda informarnos al respecto. Bueno, con respecto a los libros, hay muchos libros sobre las cruzadas y las fuentes más confiables sobre las cruzadas puedes encontrarla de los autores contemporáneos, los contemporáneos egipcios, los contemporáneos de Siria, los contemporáneos españoles también. ¿Por qué? Porque ellos registraron la criminalidad de los musulmanes, la barbaridad de los musulmanes. Ahora un autor en el siglo XXI que está sentado en el aire acondicionado criticando a las cruzadas, eso no es fuente confiable. La fuente confiable es el autor contemporáneo egipcio de Siria, de España, griego, que escribió sobre eso. Con respecto a la segunda pregunta, sí, la persona que te contó sobre lo que está pasando ahora en España dice la verdad. Sí. Eh, la situación es horrible allá en España y no solo en España. Esta situación también en Inglaterra, en Alemania, es que, hermanos, tenemos que ser honestos. La mayoría de los españoles dejaron el cristianismo ya. La mayoría de los ingleses dejaron la iglesia ya. La mayoría de los alemanes dejaron la iglesia ya. La cuna de la iglesia católica en el siglo XXI es Latinoamérica. Pero Europa ya dejó el cristianismo hace rato. Dejó las tradiciones del cristianismo, dejó las leyes morales del cristianismo y lamentablemente algunas veces nuestra iglesia católica
Eh, También hace cosas para satisfacer a los europeos, lamentablemente. Pero la situación en Europa está bien mal. Está bien. Y sí, hay una invasión islámica en Europa, en España, en Italia, en Alemania, porque imagínate, un joven musulmán que viene desde Algeria, desde Siria, desde Egipto, desde Malí, desde Sudán, desde un lugar en África, y viene y su vida no es tan sofisticada como el europeo, y se casa con una mujer alemana, una mujer inglesa, una mujer española, y quiere tener hijos, y para ella este es como se dice, el bad boy, ¿no? Es hombre de verdad. Lo siento por decir esto. Es hombre de verdad para ella, ¿no? Porque el otro, el español, el inglés es tan sofisticado, tan delicado, ¿me entiendes? El otro no, el otro es un poco salvaje. A muchas mujeres europeos le gustan este tipo de hombres salvajes. Sí, vamos a decir la verdad. Para ella, él es el hombre verdadero, porque algunas veces la civilización nos hace gays, no hombres. Algunas veces tenemos que experimentar la crueldad de la vida para que seamos hombres de verdad. Eh, Como te digo, el joven de Marruecos, el joven que viene desde Algeria, el joven que viene desde África, y la mayoría de ellos son Marruecos y Algeria. Cuando van a vivir en España y se casa con una mujer española, y fíjate algo importante, los musulmanes son salvajes, barbáricos. El Islam es una enfermedad mental, es mi opinión, desde siempre. Esto es una enfermedad mental. Pero, el musulmán viene para casarse en España. No viene para una novia. Él viene para una esposa. El español y el alemán, el hombre español, el hombre alemán, no quiere responsabilidades, no quiere, como se dice, no quiere responsabilidades de una familia y una esposa, no, 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 él no quiere esto. Pero este joven musulmán cuando viene, sí, él viene para una esposa y una familia. Y fíjate que la ideología del género y los derechos de los gays y estas ideas, estas ideologías, no invadieron al mundo musulmán, solo invadieron a Europa y a Latinoamérica y al mundo cristiano. Así que el mundo musulmán todavía es, como se dice, un mundo de naturaleza verdadera, ¿entiendes? Hombre es hombre, mujer es mujer. ¿Me entiendes? Pero como que en Europa sí está bien que hay gays, sí está bien que... No, pues, si yo fuera una mujer española, yo iba a elegir un hombre musulmán para casarme con él, porque él va a construir una familia, él va a tener sus responsabilidades y él va a tratar la mujer como una mujer, y como he dicho, a algunas mujeres le gustan esto. Anthony Basantes de Costa Rica, adelante, hermano. Buenas noches a todos, es un gusto, Buenas un noches. placer compartir con ustedes, todos los compañeros que en este momento pues estamos conectados disfrutando de este prestigioso curso que ha sido pues de mucha bendición para mí y para todos y de mucho conocimiento. Lo mío son dos preguntitas específicamente. Una es si existe la posibilidad de que este curso tan importante se pueda mandar a PDF o algo así para poder conservarlo para el grupo de oración que yo tengo, compartírselo en un dado momento en un curso.
Y la otra pregunta sería con respecto a las cruzadas. Siempre había escuchado que las cruzadas eran propuestas, promovidas e impulsadas por el Papa. Bueno, y ahora pues, nos damos cuenta que no. Mi pregunta es, la diferencia entre un templo católico, bueno, donde nosotros obviamente pues mantenemos imágenes de santos, pues, de nuestra amada Virgen María, y la diferencia entre una mezquita. En una mezquita ellos mantienen imágenes. Esa sería mi No, pregunta, gracias. no. Voy a comenzar desde el final. En las mezquitas no hay imágenes. Está prohibido. En la religión islámica está prohibido que hay imágenes en las mezquitas. Y fuera de las mezquitas, está prohibido, por ejemplo, que un musulmán hace una imagen, ni siquiera una estatua, una imagen de Mahoma. Por eso cuando un periodista francés hizo imágenes de Mahoma, le mataron, hasta le mataron, ¿me entiende? Sí, claro. ¿Cómo le digo, hermano? Es una enfermedad, esa religión es una enfermedad mental. En fin, ellos, para ellos, está prohibido tener imágenes en las mezquitas. Puede ser escritos, por ejemplo, los escritos del nombre de Mahoma, del nombre del primo de Mahoma, porque es muy famoso, se llama Ali, y también de los guerrilleros que estaban con Mahoma, como Abu Bakr, Omar, y sí, hay un guerrillero muy famoso, y él era califato, por cierto, se llamaba Omar, era el segundo califato después de la muerte de Mahoma. Y solo está permitido escribir los nombres, escribir versículos del Corán en las mezquitas, pero imágenes no. En la mezquita de Ana Sofía, que es originalmente iglesia de Ana Sofía, ellos no pudieron quitar las imágenes de la Virgen y del Niño Jesús, porque esa mezquita es un patrimonio internacional. Así que si hacen esto, eh, habrán muchos castigos, ¿ya? Este es el punto. ¿Y qué era la primera pregunta? Sí, la primera era qué posibilidades existían de mantener este material que es tan importante en este caso, como para mi persona, ya que yo soy el coordinador y fundador de un grupo de oración y deseo mantener este material que es tan importante acerca de las cruzadas. Hay materiales, pero no son en español. Son, Ok, son más en inglés, en hebreo, en griego, en árabe, en egipcio, en el copto, el idioma copto. Para mí, mis fuentes son de idioma inglés y de idioma copto, pero también hay otros en español, pero no son tan sofisticados y tan profundos como las fuentes que están escritos en inglés, por ejemplo. Así que si quieres, yo puedo pasarte los fuentes en inglés. bueno, perfecto, sí, se lo agradecería mucho. Ahí pues haría una traducción. Muchísimas gracias, buenas noches. Dios le bendiga. Gracias. Buenas noches, hermano Anthony. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. ¿Cómo estamos de tiempo, Miguel? 5 minutos y volvemos a reiniciar. Adelante, hermano, puede continuar. Mismo enlace. Mando Si hay amado. alguna pregunta o algo. Tengo una pregunta. Oh, yo tengo como 10 preguntas, pero si no, no vamos a terminar nunca.
Adelante, hermano. Ok, mire, eh, estamos viendo el actual, vamos a decir, el Islam actual, que el Islam actual tiene eh, vamos a decir así, una fama de terroristas, una fama de que cuando lo ven, explosivo. Bueno, estamos hablando de el Islam actual. La forma de este Islam actual, viene a raíz de todo eso, viene a raíz desde, o sea, a raíz de su origen, de que siempre han sido eh, así de guerreros, siempre han sido ellos eh, asesinos. eh, es que no sé ni cómo decir, porque en realidad el Islam actual, la gente le tiene miedo. Mira ahora, mira todo esto lo que sucedió, los atentados terroristas, que con respecto a los que son todos islámicos, y realmente todo eso viene a raíz de, o sea, por decir así, su origen es desde de rabia, de guerra, de asesinato, homicidio. Es así, Amado. La verdad, esto no es el Islam actual. El Islam desde siempre ha sido así. Desde siempre ha sido así. El Islam desde siempre ha sido barbárico y salvaje y nunca entraron a un país trayendo paz. Siempre invaden a un país de manera barbárica, de manera salvaje, hacen sus matanzas y gobiernan al país, porque ellos tienen en su mentalidad que ellos tienen que gobernar cualquier país, porque para ellos el Islam es una ideología internacional. Ellos quieren gobernar a todo el mundo. Parece locura, pero es su literatura, güey. La literatura islámica tiene este sueño que los musulmanes, nosotros somos el que tenemos que gobernar a todo el mundo. Ellos quieren gobernar a Europa, gobernar a Estados Unidos. Y ahora, por ejemplo, fíjate, en México hay muchos musulmanes ahora. Y ellos en 2 años, 5 años, 10 años, vas a escuchar que los musulmanes en México van a hacer problemas. Y vas a ver, porque ellos son así, ellos son así. El problema es en la ideología. La ideología islámica es peor que la ideología comunista. Gracias. Pero no podemos decir que eso es actual. No, no, no. Eso no es el Islam. El Islam actual es terrorista porque el Islam desde siempre enseña a sus seguidores el terrorismo. Este es el punto. Yo quería compartir estos videos, pero ustedes dicen que no se escucha, lamentablemente. Hermano Ibrahim, si puede, envíeme a mí el video para ver si yo lo intento compartir en la Sí, está conexión que bien, sigue. está bien, a ver. Yo lo envío al WhatsApp, ¿no? Correcto.